Explica qué función cumple el Poder Judicial y quiénes lo ejercen. Bueno, la función de administrar justicia le corresponde al Poder Judicial. En nuestro país, el Poder Judicial de la Nación es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por otros tribunales, llamados inferiores. Dale, pregunta, tonta. Dar un ejemplo de una decisión del Poder Judicial referida a la vida pública de las personas y otro ejemplo de una decisión referida a la vida privada de las personas. Un ejemplo de la vida pública es cuando el Poder Judicial declara inconstitucional una ley. Y de la vida privada es, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia ante un delito, ya sea comercial o un conflicto familiar. Explica por qué necesitamos que haya tribunales. Necesitamos que haya tribunales que impartan justicia para que no haya venganza o justicia por mano propia. ¿Cómo se llaman las distintas partes que intervienen en un juicio? Las partes que intervienen en un juicio son el actor, que es quien considera que hay una situación de injusticia que le causa daño, y el demandado, que es quien debe defenderse de la acusación del actor. Las partes deben presentarse ante un juez, representados por un abogado. ¿Quién elige a los jueces? Los jueces son elegidos por el presidente de la nación, que a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional exige que el presidente siga la propuesta del Congreso de la Magistratura, Consejo de la Magistratura. Pero la Cámara de Senadores debe estar de acuerdo con la decisión o elección. ¿Cómo se clasifican a los tribunales y a los jueces y en qué casos intervienen cada uno? Bueno, los tribunales se clasifican en penales, laborales, comerciales, de familia y civiles. Los penales son en los que intervienen en causas en las que existe la acusación de un delito. Las laborales es en las que intervienen en temas del trabajo. En las comerciales intervienen en casos comerciales. Las de familia intervienen en violencia familiar, para dar un ejemplo, y en las civiles son en las que se ocupan de desalojos sucesivos, sucesiones, pago de alquiler o etcétera. ¿Qué son las cámaras de apelaciones? La Cámara de Apelaciones es donde se puede acudir cuando no se está conforme con una sentencia. Esta puede modificarla o confirmarla. Los jueces son los jueces de segunda instancia. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia es el dictamen de un juez o de un tribunal, es decir, cuál de las partes tiene razón. Explícame en qué caso la Corte Suprema tiene competencia ordinaria, en qué caso tiene competencia originaria y en qué casos tiene competencia extraordinaria. Bueno, la Corte Suprema de la Justicia es el más alto tribunal de la nación. Sí,
yo no sé si entienden Concepto. el concepto de la pirámide, que es lo más alto de la pirámide, es lo que más influye. Bueno, los juicios Son ministros. ah, son ministros de la corte que están compuestos por siete jueces. Bueno, la competencia originaria es en la que interviene directamente. Los juicios que tengan como partes dos o más provincias, juicios entre provincias y vecinas o vecinas de otras provincias, juicio entre una provincia y un estado extranjero y causas que impliquen Embajadores. embajadores o diplomáticos. Tribunales de tercera instancia. Competencia ordinaria. Claro. ¿Cuándo tiene competencia ordinaria? Cuando interviene, cuando da la tercera sentencia. Sí. Cuando interviene como tribunal de tercera instancia. Ahora, ¿y cuándo? Y ¿Y competencia extraordinaria cuándo? cuando es una cuestión federal, quiere decir que afecta a toda la nación.